Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes y para cada uno de nuestros seguidores. Las redes sociales de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde está no es el final. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Este segmento lo presenta y lo dirige el pastor Julio Cairiasco, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Estamos muy bien, gracias al Señor. Listos ya para continuar con esta serie que hemos empezado y en su programa Establecidos en el Nuevo Pacto. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con todo lo que tenemos para hoy. Amén. Continuamos entonces con este tema que iniciamos ya hace 3 semanas, la verdad presente. Y quiero empezar diciendo algo que es importantísimo, ¿no? En el nuevo pacto está la verdad de Dios que me libera, que nos libera. Jesús dijo en su momento a los judíos que habían creído en él: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es Cristo mismo revelado a la iglesia, es Cristo mismo revelado a su pueblo. La verdad es conocerlo a él. Y cuando se revela Cristo, porque el nuevo pacto tampoco es algo, el nuevo pacto es alguien. Y cuando nosotros estamos descubriendo la escritura y descubriendo lo que Pablo llamó el misterio de Cristo, básicamente este misterio tenía que ver con que Dios escondió de alguna manera, lo escondió a su Hijo Jesucristo en el antiguo pacto, en tipos, sombras, figuras, símbolos, anuncios, ¿sí? Y todos estos figuras y sombras y anuncios apuntaban a la persona de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la fe no es algo, es alguien. Cuando hablamos del amor, el amor no es algo, el amor es alguien, es Cristo. Cuando hablamos de la esperanza, cuando hablamos del gozo, cuando hablamos de la gloria, cuando hablamos de todas las cosas que uno ve como bendiciones de Dios para nosotros, no son algo, es alguien. Ya Dios en Cristo nos ha entregado todas las cosas. Por eso es que entender el nuevo pacto, lo que se firmó en la cruz con sangre, la Biblia dice continuamente, en los evangelios lo vemos, y esta es la sangre del nuevo pacto. Pablo lo repite en Corintios, la sangre del nuevo pacto, lo que origina una nueva temporada, una nueva estación, un nuevo orden, una nueva manera de Dios vincularse con su pueblo. Entonces, ahí en esa verdad está la expresión que Dios quiere que nosotros tengamos de vida, y esto es lo que verdaderamente nos libera, ¿sí? Porque pudimos haber edificado la iglesia con verdades bíblicas, pero no eran verdades presentes. En el segmento de la semana pasada, explicamos algunas figuras, algunas sombras, algunas expresiones que fueron en su momento en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, verdades, pero que ahora no son verdades presentes, son verdades pasadas. Entonces, edificar la iglesia en esas verdades pasadas puede dejar, y de hecho así lo es, deja al creyente, al Hijo de Dios en un ámbito de ignorancia, porque él está creyendo algo de la manera como Dios opera y cómo Dios se vincula con la gente, que no es, porque ya Dios ha transicionado a una nueva estación, y básicamente la palabra pacto también se puede interpretar como vínculo. Entonces, ese vínculo donde Dios hoy se une con su pueblo es muy diferente al vínculo como Dios se relacionaba con su pueblo
en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era algo externo, en el nuevo pacto es algo interno. Por ejemplo, podemos leer Hebreos capítulo 8, versículo 8. Esta es una escritura que la podemos conseguir y ya la había profetizado Jeremías en su libro, el capítulo 31, verso 31. Lo que vamos a leer en Hebreos 8:8 básicamente es lo mismo, lo conseguimos allá. Dice, porque reprendiéndolos, dice el Señor, les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, la manera como Dios se vinculó en el antiguo pacto, ya todos lo sabemos, en Moisés, allá en el Sinaí, allá Dios entrega sus leyes y las coloca en tablas, en piedras, es algo externo. Pero cuando estamos hablando de un nuevo pacto, ya la ley no está afuera, ahora está adentro. Ahora Dios no se vincula afuera, ahora Dios se vincula adentro. Y esto es tremendo comprenderlo. Y esto tiene que ver con lo que pasó en el Edén. Siempre explicamos esto y es algo que por generaciones la iglesia no ha entendido. ¿Cómo uno de los temas que más se puede predicar en cualquier ministerio es de la obediencia? La obediencia a Dios hay que obedecerlo, a Dios hay que obedecer. Claro que hay, pero ¿cómo? O sea, el tema es que la gente no sabe cómo obedecer a Dios y desde qué naturaleza se obedece a Dios. Cuando el hombre falla en el jardín del Edén, la sentencia era ciertamente morirás. ¿Qué iba a morir? El espíritu. El espíritu fue el conducto regular por donde Dios estableció tener intimidad y comunión con el hombre. ¿Sí? Entonces, al morir el espíritu, queda el alma y el cuerpo. El espíritu está muerto. Dios se desvincula. La pregunta de Dios al hombre en el Edén sigue siendo la pregunta hoy. ¿Dónde estás? No estaba hablando de un lugar físico, geográfico. No era que Dios no sabía dónde estaba Adán. Le estaba hablando a Adán. Estábamos unidos por el espíritu y ahora tú acabas de establecer una separación, porque en la palabra muerte es separación. Por lo tanto, Dios había diseñado al hombre para gobernarlo adentro por el Espíritu. Cuando nosotros leemos Génesis 1 y 2, básicamente Génesis 1 y 2 es Dios diciéndole al hombre, bueno, yo creo todo, lo coloco para que tú lo administres, para que tú gobiernes todo, pero a ti te gobierno yo. Notemos que cuando Dios dice, y los bendijo Dios y les dijo, sojuzgad, señoread, y le dio las cosas que tenían que poner como señorío, como administración, pero nunca le dijo al hombre que señoreara sobre su prójimo. Eso es algo que está mal interpretado, lo que es el liderazgo, el gobierno, la autoridad, imponerle a la gente que yo tengo. No, mire, el hombre no fue diseñado para ser gobernado por otro hombre. Y esto pega muy duro en los ámbitos religiosos donde todos quizás fuimos improntados, o la gran mayoría, porque hay una línea piramidal de gobierno, de jerarquías, donde usted tiene que
mejor dicho, casi que pararse firme y cállese y usted tiene que hacer, y los sermones en los púlpitos son, usted no tiene que hacer esto, sí tiene que hacer aquello, y básicamente la gente sale de una prédica diciendo, pero yo cómo hago, ¿cuántos sermones oímos de que hay que ser santos? Por ejemplo. Y el texto lo repiten: sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hace una persona para ser santos? Porque después del tremendo sermón que predican un domingo, sale y al lunes ya está haciendo cosas incorrectas. Entonces, tratar de obedecer externamente. Y ahora yo vuelvo al punto. Dios, cuando el hombre no lo puede gobernar adentro, establece entonces leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, y los escribió allí, los 10 mandamientos. ¿A dónde fueron? En una tabla de piedra, afuera. Y no matarás, y no hablarás falso testimonio, y no codiciarás, y no harás. Y eso fue externamente. Y usted conoce el pasaje de Deuteronomio 28, cuando dice: y el que oyere, y el que atendiere, y el que pusiere por obras, y el que hiciere tantas cosas. Entonces, si usted hace todo ese poco de cosas que se demandan en ese pasaje, usted sabe que la bendición lo va a perseguir y lo va a alcanzar. Y yo con muchos años de transitar en el ámbito cristiano evangélico, oí muchos sermones de muchos predicadores predicándome Deuteronomio 28. Hermano, si usted hace esto, y hace esto, y hace esto, y hace esto, entonces sepa que la bendición lo persigue y lo alcanza. Si la bendición no lo ha perseguido y no lo ha alcanzado, es porque usted no ha hecho esas cosas. Y cuando yo veo la escritura y veo que Pablo entiende la obra de la cruz, Pablo va a decir en Gálatas 3:13 que el Señor se ha hecho maldición por nosotros para que a nosotros nos alcanzara la bendición. Y después es categórico en Efesios, dice que el Padre ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cómo yo hacer cosas para que a mí me alcance algo cuando ya el Señor hizo una sola cosa para que a mí me alcanzara por gracia? Porque nadie realmente pudo, desde su naturaleza adámica en el viejo pacto, hacer y lograr y cumplir la ley para que la bendición lo alcanzara. Eso solamente lo pudo hacer en su carne Jesús de Nazaret. Y por gracia, al alcanzar eso, cumple la ley, abroga la ley y establece la gracia. Y en la gracia me otorga, sin merecerlo, a mí y a todos sus hijos, esa bendición que el Padre en Cristo ya nos ha dado. Ya no es que nos va a dar la bendición, ya la bendición en Cristo está dada. Pastor, ¿y cómo hago para ver la bendición? Sencillo. Cristo tiene que ser una realidad en tu vida. Cristo tiene que crecer, Cristo tiene que madurar. Pablo decía: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces, estaba con el tema de la obediencia y estaba con el tema del vínculo para explicar todo este punto. Entonces, la obediencia del antiguo pacto era externa y la gente era incapaz de cumplir con eso. Por eso los sacrificios eran constantes. Traían el becerro, traían la tórtola, según la economía, traían el cordero, etcétera, etcétera. El sacerdote lo presentaba, pedía perdón por el pueblo, pero una y otra vez, dice la Biblia, una y otra vez había que hacer eso, hasta que llegó uno que con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfectos por siempre a los santificados. Entonces, cuando comprendemos el nuevo pacto, la manera como Dios se vincula con su pueblo, ya no es afuera, es adentro. Porque ya la ley no está en una tabla externa, ya la ley está en un corazón interno. Y dice el texto: y todos me conocerán, todos. Yo seré a ellos por Dios, ellos serán a mí por pueblo. Yo voy a revelar a mi Hijo. En otras palabras, la obediencia en el nuevo pacto, por el vínculo establecido en la cruz, en Cristo, ya no es obediencia por mandamientos,
Es obediencia por conocimiento. A medida que se te revela Cristo, vas a obedecer al Padre. A medida que el Espíritu te guía a toda verdad, a la medida que el Espíritu te guía y Cristo es una realidad en tu vida y en mi vida, en su iglesia, entonces esa naturaleza nueva que está creciendo, que se está expresando y que se está manifestando, lo único que quiere es obedecer al Padre. Entonces ya no operamos ni manipulamos a la gente con palabras que retumben afuera para que la gente haga cosas, sino que somos perfeccionados en nuestra nueva naturaleza para que Dios revele a Cristo adentro, y cuando Cristo es revelado, entonces ahí tú tienes un pueblo obediente, un hijo obediente, un hogar obediente, una familia obediente, una iglesia obediente, y que vivirán para agradar al Padre, porque finalmente el único agrado del Padre es ver a su Hijo expresado y manifestado. Por eso es que en el nuevo pacto está esa verdad que nos libera, que nos deja en una posición clara de lo que soy en Él. Y hablábamos también de la santidad, y quiero cerrar este pensamiento allí. Pablo dice, despójense del viejo hombre. El texto es conocido, Efesios 4, 22 al 24. Despójense del viejo hombre, de la vieja naturaleza. O sea, Pablo dice, ya no operen más según el primer Adán, ya no operen más según la vieja naturaleza. Despójense de eso. Dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Dice, renueven el espíritu de su mente, o sea, cambien su manera de pensar, cambien el enfoque. No es por aquella naturaleza, es por esta. Y dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. No está creado según el hombre, no está creado según la religión, no está creado según el concilio, el presbiterio o la denominación. Está creado según Dios. Y ahí dice tres palabras muy tremendas. Dice, creado según Dios en justicia, en verdad y en santidad. ¿Cómo haces para ser santo? Cristo aparece, se forma, expresa su vida, manifiestas la vida de Cristo. Entonces en esa vida hay santidad. La religión nos enseña normas, nos enseña reglas, nos enseña doctrinas para que mejoremos nuestra conducta. El reino nos otorga una nueva naturaleza para que expresemos una nueva vida, y esa nueva vida es Cristo. Entonces, una verdad en el nuevo pacto es la que me libera, ¿sí? Mucha gente toma fiestas, ritos, sacrificios, ceremonias, tipos, figuras, sombras, que todos los pactos hablaban, pero que tendrían su cumplimiento y su manifestación en el nuevo pacto. No podemos entender ni se puede revelar los fundamentos del nuevo pacto si basamos nuestra vida espiritual en tradiciones cristianas o ignorando la verdad presente. Mientras no haya un rompimiento de lo viejo, lo nuevo no puede ser revelado. Jesús lo dijo, nadie echa vino nuevo en odre viejo, y él no estaba hablando de otra cosa que de la naturaleza del hombre. El vino nuevo no se podría echar en odre viejo, porque los odres eran esas botas de cuero donde se echaba el vino, pero al estar viejos se endurecían, y al echar el vino nuevo se cuarteaba y se rompía. Entonces se derramaba tanto el vino y se dañaba el odre. ¿Y por qué era la figura contra los fariseos y los religiosos que lo oían? Porque sus corazones estaban endurecidos por sus tradiciones, por su religión. Y el Señor les estaba diciendo, en esa estructura adámica, vieja, obsoleta, religiosa, tradicional, no puede entrar el nuevo pacto, el nuevo vino. No puede entrar mi gracia. O sea, él mismo decía, yo no puedo habitar en una persona que no ha nacido de nuevo. Por eso era tan importante comprender lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es.
lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una cosa no tiene compatibilidad con la otra. Nicodemo llegó a Jesús con todas sus estructuras, un principal de los sacerdotes, de los judíos, de la sinagoga, con todos sus estudios, con todos sus placas, sus cartones, con todos sus reconocimientos, con toda su preparación, y quiso establecer con el Señor algo que lo llevara a conectar con la vida eterna, y el Señor fue claro y le dijo: si tú no naces de nuevo, no tengo nada que hablar contigo. Si tú crees que porque has tenido todo este bagaje en tu mundo natural, carnal, humano, adámico, y tú crees que eso suma para que yo te dé un lugar en mi reino, no puedes. Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino. Nunca tendrás acceso, porque no son compatibles. Lo viejo y lo nuevo no son compatibles. Y estaba hablando de naturalezas. De naturalezas. Verdad presente. Quiero cerrar aquí, nos quedan 10 minutos. Verdad presente es, en el original griego, es parous aletheia. Parous aletheia. Da la idea de una connotación legal. Parous es llegada, venida. Y aletheia es el dominio de la verdad que ha llegado. Básicamente esta expresión describe la autoridad, el dominio y el mandato que tenía el rey que entraba a ejercer su gobierno en cierto lugar donde llegaba. Cuando el rey entraba, lo que él declaraba era lo que gobernaba cuando él se posicionaba. Lo que el rey decretaba anulaba, revocaba y hacía inválido todo lo que antes se había dicho. Se establecía un nuevo orden, un nuevo gobierno, un nuevo sistema, una nueva cosmovisión de las cosas. Cuando el rey, Parous aletheia, la verdad presente, apuntaba a que cuando un rey tomaba posesión, conquistaba algo, y lo que él decretaba anulaba inmediatamente todo lo que ya se había dicho, todo lo que gobernaba, todo lo que era vigente hasta el momento que él llegaba. Ahí apuntaba la verdad presente. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 9, por favor, todo el capítulo 9 habla de lo que era el primer pacto, y hablaba del tabernáculo terrenal y cómo estaba compuesto. Pero cuando llegamos al versículo 9, Hebreos 9:9, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne o de la naturaleza adámica, impuestas o vigentes. Preste atención, impuestas o vigentes. La palabra impuestas es vigentes hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El autor de los Hebreos es categórico. Todo lo que era terrenal, todo lo que era el templo, el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todas las liturgias, todos los ritos, todo eso, tenía una peculiaridad, eran símbolos que no podían perfeccionar, o sea, no podían madurar al pueblo. Como hoy seguimos operando bajo símbolos en una estructura que no puede perfeccionarse. Si Pablo dice en Efesios 4 que el ministerio fue constituido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, y dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios,
a la unidad de la fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y dice para que ya no seamos niños inmaduros, fluctuantes. Entonces, si el ministerio es para perfeccionar, ¿cómo lo vamos a perfeccionar bajo un esquema terrenal que era un símbolo? No era la verdad presente. Y había un tiempo de reformar todas las cosas. Y ese tiempo te lo dice el texto, estando ya presente Cristo, porque la reforma tampoco es algo, la reforma es alguien. Cuando Cristo aparece en la escena, Él reforma todas las cosas, pero pareciera ser que como iglesia, por generaciones y por 2000 años, en la gran mayoría, esto no se entendió. Y seguimos operando en una estructura obsoleta. Y yo les animo a todos los que están conectados a este programa, establecidos en el nuevo pacto. Y la semana que viene vamos a empezar un nuevo tema titulado Cambio de Sacerdocio. Y por algunos miércoles vamos a hablar de cómo el sacerdocio fue cambiado y cuáles fueron las razones por la cual este sacerdocio fue cambiado. Entonces, si dice que esto era, había un tiempo de reformar las cosas, entonces fue porque llegó y ahora está presente Cristo. Entonces ese es el rey que decreta, que establece un nuevo y mejor pacto, y que cuando él establece este nuevo y mejor pacto, inmediatamente todo lo que se hacía antes de que se estableciera lo nuevo, o sea, lo viejo, ha quedado derogado, ha quedado anulado, ha quedado obsoleto, no tiene vigencia. Yo siempre digo, tú quieres conocer a un ministro religioso, siempre va a querer mantener vigente algo que ya Dios en Cristo ha declarado obsoleto. Te adelanto un texto para la semana que viene. Hebreos 7:18 dice que el sacerdocio levítico arónico fue abrogado, eliminado, borrado, quitado, destruido. La gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo vamos a operar y edificar una iglesia y que por 2000 años se hizo así bajo un sacerdocio que Dios dice que está abrogado? Esto se va a poner interesante y les animo a que no pierdan la conexión con este programa, con este segmento establecido en el nuevo pacto, porque Dios nos dará la gracia de poder expresar. Pablo decía, oren por mí para que cuando yo hable, me sea dada la gracia de hablar con denuedo y explicar el misterio del evangelio. Jesús apareció en la escena y dijo algo que en su momento tuvo que haber pegado fuerte. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, les estaba actualizando, les estaba diciendo lo que ustedes creyeron por años, hoy hay una nueva verdad, hoy hay una nueva manera de comprenderlo, hoy se ha actualizado, hoy ya no es tipo, sombra, figura, símbolos, hoy es la verdad. Jesús, cuando hace su oración final, antes de terminar la obra, ahí dice en Juan capítulo 17, cuando él dice, Padre, he terminado la obra, ya lo que me mandaste a hacer, ya, entonces él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo, al que has enviado. Si no conoces, si el Padre no revela a Cristo, no hay posibilidades de que yo camine en la verdad presente y que ande en esa verdad que trae libertad a mi vida, a mi corazón, que trae libertad a mi casa, a mi hogar, mi familia, y que me hace vivir verdaderamente. Pablo dijo a los Gálatas, ellos habían empezado en el Espíritu, en la verdad presente,
terminaron en la carne, en la verdad pasada. Habían hecho una mezcla de la ley y la gracia. Y Pablo les dice, la carta más contundente de Pablo, con lenguaje airado, es la carta a los Gálatas. Y Pablo les dice en el capítulo 5, está pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Pero el yugo de la esclavitud no era el diablo. El diablo ya había sido un problema resuelto, había sido despojado, destruido, anulado, los principados, las potestades, avergonzado, exhibido públicamente, dice Efesios, que sometió todas las cosas bajo sus pies, principado, todo, y se lo entregó por cabeza a la iglesia. Entonces, ¿de qué esclavitud hablaba Pablo? La esclavitud de volver a la religión, de volver a las obras para justificarse y de no vivir la plenitud de la gracia que Dios en Cristo nos había otorgado. Quiero bendecir a toda la iglesia, todos los que se conectan y darles la invitación. No dejen de conectarse con este espacio. La semana que viene iniciamos un nuevo tema, cambio de sacerdocio. Un gran abrazo en Cristo para todos. Amén, amén y amén.